entonces Irán. Intentando facer ben as cousas, porque estaba director de carreira no Rally de Pontevedra. Terminou a 1:30 da mañá e metíme na cama hasta as 8:30 da mañá. E estuve dormindo tranquilamente, dormí 4 horas e pico. Desayunei, collín o coche, e de golpe sin avisar, non notei nin cansazo nin nada, de golpe. Pero bueno, houve que non pasou nada. Nada, esto foi de por pelín.
Vamos, subir para acá. ¿Eh? Sí, 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 en el centro, Luis. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí en este acto de presentación del proyecto de la Diputación Provincial de Ourense con el Recalvi Team y con Skoda, y que es el preámbulo del Rally de Ourense, que ahora mismo están reconociendo los pilotos los tramos a lo largo del día de hoy y de mañana, y han hecho un impasse tanto Javier como José y su copiloto para poder estar aquí presentes con nosotros y hacer este pequeño acto de presentación y agradecimiento a todas las partes. En primer lugar, quiero presentaros, aquí está Javier Arenas del Grupo Skoda, que me gustaría hacer una pregunta para darle un poquito de repercusión y darle un poquito de centrar qué es la parte del proyecto de Skoda y cómo ve Skoda la repercusión que está teniendo como marca dentro del supercampeonato, este nuevo aterrizaje de DAZN dentro de la repercusión del supercampeonato para dar difusión a través de televisión y cómo percibes ese reembolso de la inversión que hacéis como marca dentro del supercampeonato. Bueno, realmente es una curva creciente porque desde que empezamos nosotros, cuando empezamos con Recalvi y estaba José, ya era una apuesta bastante importante y en el minuto 1 ya la repercusión era alta, pero claro, ha ido creciendo poco a poco. Todo el campeonato creo que está trabajando desde todas las instituciones desde cada rally, desde las instituciones generales para que crezca. Y creo que este año es evidente que con la incorporación de Javi y de David como segundo coche se ha potenciado mucho más. Aquí la que más sabe es mi compañera Paula, que está aquí, que es la que mide toda la repercusión y sabe perfectamente que la curva ha sido exponencial. De hecho, con Skoda Motorsport creo que tenemos muy buena imagen desde España porque saben que trabajamos mucho y que ya empieza a ser parte igualitaria al resto de trabajos que hacemos dentro de los departamentos de comunicación. Estamos en un momento ahora mismo en el WRC en el que están cuestionando el futuro, por dónde va a ir, por dónde no, qué marcas van a seguir apoyando, qué marcas no. Y esto contrasta un poco, digamos, con el panorama nacional aquí en España, que parece que todo goza de buena salud y las marcas siguen apoyando. ¿Cómo lo ves desde dentro como un actor principal dentro de esas marcas? Yo te hablo de la mía. Y la mía, la verdad es que, como tú dices, goza de buena salud. Es una marca que a nivel internacional la parte de negocio funciona muy bien. Lo saben muchos de los que me preguntan porque hay mucho potencial cliente que tiene que estar esperando porque no dan abasto. A nivel internacional también se ven los campeonatos europeos y mundiales que cada vez hay más Fabias corriendo, con lo cual significa que esto va a más. Y a nivel nacional también lo vemos, con lo cual yo, desde el punto de vista de Skoda, que es el que puedo hablar, creo que estamos en un momento espectacular. Pues muchas gracias, Javier. Vamos ahora con Chema, director general del Grupo Recalvi, patrocinador fundamental del Rally de Ourense y una persona que apoya el automovilismo en Galicia y en España de forma firme y sólida desde hace ya muchos años y una de las personas que ayuda a que el deporte del motorsport y gente como José y como Javier pues puedan estar aquí sentados. Chema, me gustaría saber lo primero de todo. ¿En qué situación te encuentras tú como patrocinador de un evento como este y patrocinador de estos pilotos? ¿Qué futuro le ves a esto? ¿Estás contento con la repercusión que estás teniendo dentro del supercampeonato? Bueno, yo creo que ahora, a partir de este momento, justamente el Rally de Ourense, ¿no?, donde gracias a la incorporación de la televisión pues vamos a tener una cobertura increíble y que quizás era lo que nos faltaba, ¿no? Yo creo que ahora sí vamos a tener un retorno importante. Hasta ahora lo teníamos, pero realmente para la inversión que haces, si lo comparas con el fútbol, por ejemplo, pues no lo tienes tanto, ¿no? Cuando tú multiplicas la inversión que haces en fútbol, nosotros como sponsor llevamos 20 años con el Celta, por ejemplo, ¿no? Y cuando haces el ROI, el análisis de lo que inviertes y lo que recibes, en el automovilismo es bastante inferior. Pero nosotros somos una empresa que hemos nacido y vivimos de la gasolina y del motor. Entonces, lo normal, y por eso hemos pensado de que tenemos que invertir en lo que nos da de comer, que es la gasolina y los coches, ¿no? Y entonces, por eso realmente volvimos a invertir prácticamente en los rallies desde hace ya unos cuantos años y no quedamos en eso, sino que a los jóvenes promesas con las copas, que estamos ayudando también con la Dacia, con la Renault
y a todos los organizadores, como sabes, que colaboramos con unos cuantos, prácticamente con todos, yo diría, y ahí estaremos mientras podamos y mientras nos dejen ganar dinero para poder seguir invirtiendo. Muy bien. Muchas gracias por la parte que nos toca. Teníamos otra pregunta que hacerte, que era, empezaste con José, una lección tremendamente sensata y tremendamente marketingiana, además, dentro de lo que es el motorsport, y ahora Javi Pardo aterriza en este equipo. ¿Qué valores has visto en Javier para pasar a formar parte del Recalvi Team? Bueno, son totalmente diferentes José a Javi, ¿no? Con José, lo que tú dices, yo particularmente, y te soy sincero, no vi como una opción de marketing, realmente no he visto así, ¿no? Era una persona pues muy conocida, es una persona que en los rallies lleva mucho tiempo y un tío que va muy rápido, para mí posiblemente el más rápido que hay desde no sé cuántos años en las carreras, ¿no? Que quizás a veces se excedía en esa fogosidad que tenía, yo creo que con el tiempo también se fue calmando y yo creo que ahora consigue ir más rápido, pero mucho más seguro, ¿no? Y por evidentes de que estamos juntos la cantidad de triunfos que hemos tenido, ¿no? A nivel de equipo, con Skoda, a nivel de Recalvi Team como concursante y a nivel de piloto y copiloto, ¿no? En estos años que hemos ganado bastantes campeonatos. Con Javi, bueno, Javi yo tuve la suerte de conocerlo en la época que para mí fue increíble lo que hacía con aquellos Suzukis, Rally 2, los quita aquellos, realmente barría a unos cuantos Rally 2, a unos cuantos coches muy superiores, ¿no? Y demostraba que era un pilotazo tremendo. A nivel de persona, bueno, ya no puedo hablar porque realmente es excelente, ¿no? Yo creo que es una persona que nos ayuda a todos, es muy sencillo, muy trabajador, ayuda al equipo enormemente, siempre está para ayudarnos en todo. Y no nos olvidamos de la parte realmente técnica en cuanto a conducción, ¿no? Es subcampeón de Europa, o sea, son palabras mayores, ¿no? Entonces, yo creo que hemos conseguido con su incorporación una dupla que yo creo que no existe en el Campeonato de España. Yo creo Un orgullo para Ourense. Y yo creo que sí. Bueno, muchas gracias, Chema. A vosotros. Ahora vamos con don Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense. Luis, lo primero quería, en nombre de todos los que estamos aquí, de la organización del Rally de Ourense, daros las gracias a ti, a Quique y a todo el equipo, porque el apoyo que estáis mostrando a todo el deporte, y en especial al deporte del automovilismo, es de agradecer por el esfuerzo que todos intentamos hacer en pro de que esto camine hacia adelante, de hacer un evento grande dentro de Ourense, de hacer unos equipos de competición potentes y fuertes, como es en el caso del proyecto de Javi Pardo en el Recalvi Team, o como es el proyecto que hemos hecho con la Federación Gallega de Automovilismo para sacar a este joven talento a través de la Copa Dacia y ver cómo Rubén va evolucionando en estos dos primeros rallies, además con gran éxito. Dentro de este apoyo, Luis, entiendo que somos una provincia de interior y una de las cosas importantes que se deben de potenciar es el turismo deportivo, porque es una de las grandes opciones que tenemos dentro de la provincia. ¿Cómo ves este turismo deportivo y qué peso puede llegar a tener dentro de la provincia? Bueno, pues lo primero, daros a todos la bienvenida a nuestra casa, a la Casa de la Diputación, en este caso en el ámbito deportivo, el Paco Paz, ¿no? Y acoger aquí algo que normalmente no está sobre la pista, que es un coche, ¿no? Pero eso creo que es lo primero. Esto es la muestra de que aquí estáis en vuestra casa, en este caso es el deporte de las 4 ruedas, pero en cualquier otro deporte. Bueno, y también lo primero, alegrarme mucho, y permíteme, de que estés aquí como estás, porque la verdad es que tuvimos un susto y yo me alegro de que puedas estar aquí en estos momentos. Yo creo que le debemos dar un aplauso porque lo que ha pasado estos días... Sabes que nos alegramos todos de corazón y que puedas estar para el susto que fue efectivamente aquí. Bueno, en lo que me preguntabas, efectivamente nosotros en la Diputación apostamos por el fomento del deporte. Nosotros tratamos de intentar, bueno, ayudar en todos los ámbitos en los que la Diputación pueda hacerlo. Evidentemente, el ámbito deportivo es un ámbito destacado y como tú reconocías, Jano, pues ayudamos en todas las disciplinas prácticamente. Ayudamos también en el deporte base, por supuesto, creo que es función de una administración el promover la práctica del deporte, la práctica de hábitos saludables, y es esencial
hay programas que tienen como finalidad la promoción del deporte y eso es esencial, y también ayudamos a equipos o a proyectos, como es el caso del Rally de Orense, ¿no? Equipos ya de profesionales, el baloncesto o el fútbol en su caso, y de otras materias, y lo hacemos en primer lugar porque queremos apoyar el deporte. Eso es así, y a todos los niveles. Bien, centrándonos en lo que tú nos dices del turismo deportivo. Efectivamente, uno de los retornos que tiene el deporte, yo creo que lo esencial es que la gente haga deporte, que la gente tenga hábitos saludables y que en definitiva y disfrute del deporte también, no solo practicándolo, sino como espectador. Eso es nuestra labor como administración, facilitar evidentemente la práctica del deporte. El deporte tiene muchos retornos, en modo de salud, en modo de buenas prácticas y un retorno económico, indudablemente. Hablaba antes pues el empresario, efectivamente, de que es invertir, necesita dinero, necesita tener una recuperación, o la marca, ¿no? Bueno, pues eso es claro. Nosotros, como administración, necesitamos que el territorio que administramos tenga esa recuperación económica, lógicamente. El caso del Rally de Orense es un ejemplo. Por cada euro que se invierte, retornan 2 euros. Ojalá todos los proyectos que se hicieran tuvieran este retorno. El deporte, además, en sus distintas modalidades, extendido por toda la provincia, sea el caso del rally, sea el caso del piragüismo, sea el caso de múltiples deportes que se practican, o el ciclismo, la BTT, etc., bueno, pues llevan ese retorno a prácticamente toda la provincia. Y ahí se habla de viajes, se habla de comida, se habla de ocio, se habla de bien. En definitiva, no solamente retornas produce ese retorno económico y sobre todo hace una promoción muy importante. Hemos visto que cuando ha pasado la Vuelta Ciclista a España por la Ribeira Sacra, pues media España o 3/4 partes de España han descubierto un tesoro. Cuando vas a Madrid o vas a otro lugar, una de las cosas que te recuerdan es lo bonita que es la Ribeira Sacra. Hablamos de eso como hablamos de cualquier otro lugar de Orense. En definitiva, el turismo deportivo es un turismo por el que queremos apostar, máxime cuando ahora es muy fácil visitarnos. Yo esta mañana estuve con agenda en Madrid y ahora estoy aquí, sin ningún problema. Estamos a 2 horas y cuarto de Madrid, con lo cual eso lo ha cambiado todo. Lo ha cambiado todo para participar, para acercarse a esta provincia, para practicar deporte y disfrutar del deporte. En definitiva, el turismo deportivo es algo realmente por lo que esta provincia debe apostar, primero como deporte y segundo como turismo, pero desde luego el retorno es muy importante y así lo valoramos, y desde luego el retorno, que en este caso es lo que nos ocupa, el Rally de Orense es un evento de una categoría, de una magnitud y tan enraizado en lo que es realmente nuestra identidad como provincia. Son 58 años. Por lo tanto, 58 ediciones, muy pocos eventos llegan a esta magnitud. Yo creo que la Feira do Viño do Ribeiro y poco más. Así que creo que efectivamente estamos en el buen camino y desde luego para nosotros es un enorme placer apostar por el deporte, recoger ese retorno económico que produce y desde luego por el Rally de Orense. Como tú decías, fuera de micros, el Rally de Orense no conoce de políticas, no conoce de ninguna división. Solo conoce de identidad, de apoyo, de orgullo, y eso es lo que hacemos de la Diputación de Orense. Muy bien, y una última pregunta, perdón, Javier. Luego, cuando acabes. Una última pregunta, Luis. ¿Qué te parece la repercusión y la imagen que estamos dando con este Team Recalvi, con ese Ourense por toda España, en el Team Recalvi, en los coches, en la imagen de Javi? ¿Cómo lo estás percibiendo y qué sensaciones tienes? Bueno, yo la sensación, primero como aficionado, modesto aficionado, efectivamente es una sensación muy buena y además es medible. Nosotros evidentemente tenemos nuestros equipos de comunicación y se miden las comunicaciones cuando presentamos este proyecto de este joven talento, pues se disparó enormemente la audiencia que tuvo esa noticia, por lo cual creo que es algo objetivo, algo medible y por lo tanto estamos en el buen camino. Estamos en el buen camino porque a la gente le interesa eso, está claro. Además le interesa, pues por decir una cifra, ¿no? Y no me equivoco en casi nada. Si una publicación normal, institucional, puede tener pues 2.000, 3.000 visitas, pues esto estamos hablando de 12.000, de 15.000 visitas. Algo absolutamente increíble y sin necesidad de ninguna promoción, lo cual lo acredita eso. Y luego
ya la propia selección, el propio sistema de selección, pues nos deparó una durísima competición para seleccionar efectivamente al ganador y, bueno, pues una competición sana, una competición libre, que dio a un ganador y un ganador que está haciendo un papel extraordinario. Por lo tanto, creo que hemos acertado y, desde luego, la apuesta es definitiva por esta modalidad. Muchas gracias, Luis. Gracias. Javier. Bueno, lo primero de todo, dar gracias a la Diputación, porque parece que es fácil. Estamos aquí en esta mesa redonda hablando de esto como si fuese habitual. Yo vengo de Madrid, somos de Madrid, y, por ejemplo, si queremos hacer algún rally, Chema lo sabe mejor que nadie, cada vez es más complicado. Luego, muchísimas gracias. Y lo segundo también, que como representante de Skoda, Skoda no es un ente abstracto. Skoda en cada sitio es la gente que forma las redes comerciales. En este caso, todo lo que veáis de Skoda en Orense es Gadasa, representado por el equipo de EVA, y al final Skoda son ellos, o sea, somos todos. Y lo último, que estoy encantado también de poder hacer esto aquí, porque siempre he dicho que dentro de lo que es el supercampeonato, no porque esté en Orense, pero la afición que hay aquí es espectacular, con lo cual creo que todo se da para que, pues eso, para que todo en conjunto pueda funcionar, y al final es por la gente. Muy bien, pues si os parece, vamos a, primero de todo, antes de continuar con los pilotos y copilotos, vamos a descubrir el vehículo y la imagen. Nos acompañáis los tres y vamos a levantar esa lona. Vamos allá. A ver, dos por ahí, dos por aquí. Vamos nosotros por aquí. Vale. ¿Qué tal? Creo que merece un gran aplauso esta decoración y esta imagen del grupo Skoda, con la Diputación de Ourense, con Ourense Provincia Termal, con Popeyes, con Recalvi. Y esperemos que nos dé unas buenas alegrías a lo largo del fin de semana. Colocaros ahí para hacer una fotillo, por favor, para...
evento. Yo me bauticé como las veces de la comunión de Javi Fabio. Miércoles que tenemos la comunión de Javi. Ahora empezamos así. Vale, guay. Sí, sí, perfecto. Una falta mará. Bueno, abro sesión. Bien. Vamos ahora con... A ellos, sí, sí, pero no. Sí, Contigo. A ellos, hostia, no estoy yo para bajar así. No, hazme caso. Bueno, vamos allá. Aquí los tenemos. Alberto, José, Javi y David. David, me trae unos recuerdos grandes tu apellido porque tuvimos un delegado de seguridad en la Federación Española de la Puente durante muchos años trabajando dentro del Campeonato de España, era de aquellas todavía. Entonces, aquí estáis. ¿Cómo veis el rally? Lo primero, Alberto, al lado de José. Ya habéis reconocido parte del recorrido. ¿Qué sensación tenéis? ¿Qué pintos tienen los tramos? ¿Qué sensaciones ves en José a la hora de estarlos reconociendo? Bueno, veo un rally de Ourense muy típico, muy duro. Creo que si el primer día con el bucle que vamos a hacer de noche se va a hacer complicado, pues cuando madruguemos nos espera, vamos, un auténtico rally de Ourense con una dureza tremenda, tanto para los coches, para los neumáticos, que solo nos dejas 10. Y la verdad que yo creo que vamos a disfrutar, pero va a haber que sufrirlo el rally. Ya veis que empezamos bien, ya dejando recaditos de solo nos dejas 10 neumáticos. Eso es para que ahorre Chema y que no gaste ruedas, ¿verdad? ¿Quieres 8, Chema? Lo bajamos, ¿eh? Sí, claro. José, primeras vueltas a los tramos, ¿dónde tienes fijado tus kilómetros para atacar o vas a empezar con el martillo desde el principio? Bueno, vamos a salir como siempre, ¿no? Atacar al máximo desde el principio, correr más que nadie, intentar cometer menos errores que los demás. No sabemos hacer otra cosa, somos gente muy sincera y nuestro ritmo es sincero desde el principio, no guardamos nada y bueno, vamos a ver los rivales que van aguantando, los que se vayan descolgando y a partir de ahí gestionar, ¿no? Como decía Alberto, va a ser una etapa bastante guay el viernes por la noche el viernes por la noche y luego el sábado por la mañana pues habrá que tomar unos cuantos cafés porque la mañana va a ser dura, pero para mí va a ser muy divertida. Sufriría si no pudiera correr, pero corriendo pues yo creo que va a ser un bucle muy bueno con unos tramos muy importantes. Tengo ganas al de San Amaro, que me parece una versión de Amoeiro en otro sitio de la provincia de Ourense y sobre todo Amoeiro también, que es uno de mis tramos talismanes dentro del supercampeonato. Sí, además en Amoeiro tienes una gran afición, que recuerdo que en estos carnavales hicieron una réplica de tu coche y tienes pendiente una visita todavía allí. Tengo pendiente la visita, pero no pueden pretender que venga a los carnavales entre dos rallies, porque si vengo al carnaval, pues carnavaleo bien, entonces iba a pasarme factura en el siguiente rally. Las cosas a medias no las haces, ¿no? Si vienes, vienes. Hay que hacer un carnaval cuando acabe la temporada y ya hacemos un desfile. Buscaremos hueco. Javier, el rally de casa, entiendo que con una ilusión grande por estar dentro del equipo Recalvi, con un coche competitivo, con una marca competitiva como es Skoda. ¿Qué esperanzas tienes depositadas en esta edición y cómo ves los tramos que hemos escogido para este año? Bueno, antes de nada, gracias a todos por venir. Es un orgullo, como siempre, correr aquí en casa. Pues como bien dijo Luis antes, dar gracias que estás aquí todo bien y que vas a sacar el rally adelante con todo tu equipo. Como siempre, un rally duro, dos tramos totalmente inéditos para los más jóvenes, que Chema y Manolo me dijeron que antaño
el de San Amaro se había hecho. Yo no lo recuerdo, no sé si había nacido cuando... Los dos, a San Amaro, y el de Arnoya también es un tramo, Rivadavia-Arnoya es un tramo que también tuvo una parte que se hizo. ¿Sí? Pues 2 tramos complicados, sobre todo el de San Amaro. Bueno, veremos qué damos hecho. Las sensaciones en el test han sido muy buenas. Hemos puesto el coche a punto lo mejor que hemos podido y ahora queda un trabajo duro que hemos hecho hoy parte y mañana lo terminaremos con los reconocimientos y esperemos dar la mejor versión de nosotros y ojalá revertir el podium del año pasado, ¿no? Poder estar en primera posición y ocupando la segunda José o viceversa, que será un gran resultado. Ya empezamos con los recaditos. Si es al revés también me conformo, que yo soy conformista y sobre todo trabajo para el equipo, que Skoda y Recalvi me han fichado... Bien, ya hay pacto de caballeros. Me han fichado para eso, ¿no? Para aupar al equipo y a la marca lo mejor posible y lo estamos haciendo hasta ahora de 10 porque todos los puntos que han estado en juego los hemos conseguido. No, al principio decían que era difícil hacer el doblete y digo, no, hacemos uno. Luego decía yo, el Córdoba otro, tal, y aquí hay otro. Yo digo que iba a haber otro para... Ojalá, ojalá. Yo creo que igual no conviene porque os los lastra, ¿qué? Ya directamente dirán que el Skoda no sé qué, igual le quiere meter... No creo, porque aún tienen que salir más evoluciones de las que salieron, ¿verdad, José? O sea, que esperamos más evoluciones. Estaban sentados aquí antes a los que hay que preguntar No eso. podemos tocar ese tema, ¿no, Javier? No. Pasamos página. Pero No vamos a dar pistas a la competencia. que no se le da el valor, pero es complicado, ¿no? Hacer doblete y doblete 2 seguidas, una de tierra, otra de asfalto y al final, pues un poco como antes hablaban del retorno, al final ganar un rally está bien, pero si consigues hacer un doblete a la hora de los medios y del retorno económico es bastante fuerte y bueno, yo creo que los rivales ya cuando ven venir coche verde, varias tonalidades de verde y blanco, ya dicen, lío. O sea, no miran ya casi ni si es Javi o soy yo, ya dicen, ya vienen estos por aquí, ya hay que acelerar, así que Ya hay guerra. ya tienen presión solo con ver los colores. Muy bien. David, ¿cuántos rallies llevas ahora al lado de Javier? 7, 8. 7, 8. ¿Y cómo lo ves? ¿Os acoplasteis bien? ¿Costó mucho trabajo el gallego? O... Bueno, ¿Le cantas en gallego o en castellano? ¿Cómo va? No, yo de gallego no, justo. De momento, ¿eh? De momento. Estamos ahí a Te ver está si- dando clase José, ¿no? Que José Sí, ya... Bueno, ya, con el tiempo. Ha hecho una promesa, José, que va a hacer todas las declaraciones en el stop en gallego. A ver si lo cumple. ¿Eh? Sin problema. ¿Cómo lo ves, David? ¿Cómo ves a Javier y cómo te ha costado mucho adaptarte? Bien, a la su verdad sistema? que lo primero de todo agradecido por el trato y la verdad que muy contento, aprendiendo mucho cada día con él y de él. Y agradecido también al equipo, a José, a Alberto, a Chema, a la gente de Skoda, a todos. La verdad que muy contento de estar y bien, contento, la verdad. Bien, vamos a haceros alguna... En el momento en que queráis hacer alguna pregunta, porque esto no es un monólogo mío, sino que se trata de que aprovechéis para acercaros a ellos y cualquier pregunta que queráis hacer podáis levantar la mano y os acercamos un micro y las iremos introduciendo en estos 15 minutillos que les robaremos, porque como sabéis han parado de hacer los entrenamientos para que están esperando que se haga de noche, para poder reconocer y dar alguna de las pasadas a los tramos con la misma luz con las que recorrerán, que será entre 0 y ninguna. Mira, ya está preguntando la hora por si tenemos que cortar. No, pues saber a qué hora... No. De noche se hace a las 10:30. ¿Qué hora es? Son las 9 menos cuarto. Ah, vale. Te queda hora y pico de Vale, charla, vale, no te no, preocupes. sin problema. No, hombre, no. Me gustaría saber un poquito qué salud le encontráis, cómo veis ahora mismo el estado de salud del supercampeonato, cómo veis esa mezcla tierra-asfalto, qué es lo que opináis, sin entrar en muchas profundidades alguno ni meterse en un charco, pero ¿en qué momento creéis que está el supercampeonato? Porque ha sido una evolución difícil. Recordemos que teníamos un campeonato de España de asfalto, teníamos un campeonato de España de tierra y se han refundido en una división superior, que es el supercampeonato, que recoge las dos disciplinas, la tierra y el asfalto. ¿Cómo lo veis? ¿Qué pensáis de esto, Alberto?
Bueno, pues yo creo que teníamos un campeonato de España de asfalto que tenía mucho valor. Nos costó aceptar que el campeonato fuera mixto, pero también es verdad que cuando decidimos dar el paso dijimos que lo íbamos a apoyar y lo íbamos a hacer al 100% y creo que así se hizo. El campeonato creo que ha crecido mucho. Ahora mismo yo creo que podemos ser la envidia de cualquier país. Hay un nivel muy alto, hay gente por detrás que viene acelerando, hay gente como José que también marca un nivel y yo creo que con el apoyo que tenemos a nivel de marcas, de sponsors, instituciones y el nivel que hay de organizadores, yo creo que es ahora mismo insuperable. José, jóvenes talentos parece que estamos sacando y es una de las cosas que debe dar la medida de que el trabajo hay algo que se está haciendo bien cuando empieza a aparecer gente joven trabajando bien y duro, sobre todo más en tu tierra que han salido varios pilotos y como dice Alberto, marcas un poco la referencia de ellos cuando salen al panorama nacional, es mirar el tiempo con José como lo hacen. ¿Crees que se está trabajando bien en esta línea de apoyo a jóvenes talentos? ¿Qué es ser joven? No, tú ya estás jodido, tú ya no... Tú ya en joven no cuentas. ¿Qué es ser joven? Joven promesa no. No, promesa no. Joven realidad sí, pero joven promesa no. Sí, está haciéndose bien, ¿no? Yo creo que están saliendo nuevos pilotos. Sí que creo que necesitábamos más pruebas de tierra en el supercampeonato. No, si fueran 5 y 5 sería perfecto, los costos serían más elevados al haber 2 pruebas más, pero yo creo que para ser un campeonato mixto tendría que aumentar el número de pruebas y bueno, al final es un producto que nos obligaron. A mí me gusta correr en tierra también, pero en principio estábamos muy cómodos con el asfalto, había un gran nivel. Poco a poco fue cogiendo forma y la verdad que la federación en este caso pues fue creciendo bien. Quizás a veces no era que ellos fueran lentos, sino que nosotros teníamos mucha ansia por ver el producto mejorado y bueno, pues a día de hoy va la cosa mejor, ¿no? Yo creo que hay rallies muy buenos. Orense es uno de los 3 mejores rallies. Siendo asturiano no puedo decir que sea este el mejor, así que digo que es uno de los 3 mejores. Y bueno, la noticia de la tele, vamos a ver qué tal evoluciona con la primera prueba aquí y bueno, pues nosotros a seguir nuestra repercusión, como puede ser que está a nuestro alcance día a día con las redes sociales, intentando estar cerca de la gente y de la afición más allá de los rallies y el resto dar gas y disfrutar. Muy bien, Javi, vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a meternos ya en preguntas que seguro que le interesan más al público que tenemos aquí hoy. Y una de las preguntas que yo me hago desde la parte de organizador, sin haber sido piloto nunca ni copiloto, y de las cosas que más gracia me hacen cuando escucho declaración, gracia porque no la entiendo, es cuando estás en un último tramo, le llevas 9 segundos al segundo, que 9 segundos en automovilismo es un colchón amplio. Sí. Me hace mucha gracia cuando dices, no, vamos a salir a conservar. O sea, ¿cómo gestionas en un tramo de 15 kilómetros una diferencia de 9 segundos para saber que cuando llegues no conservaste de más y te han robado la cartera como le pasó a algún asturiano aquí el año pasado por culpa de algún gallego, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede gestionar ese cuánto tengo que conservar o cuánto no? Sobre todo hablando de diferencia de segundo, porque si llevas un minuto, pues ya sabemos todos cómo hacerlo, ¿no? Hasta sabría yo. Pero cuando son segundos y dices, no, salí un poco a conservar y dices tú, hostia, ¿cómo se conserva? Y ves los vídeos a la velocidad a la que van, que dices, ¿qué están conservando? Bueno, a ver, evidentemente el ritmo siempre es alto. Nosotros, todos los pilotos que
que compiten a un nivel un poquito alto saben que necesitan siempre estar a un nivel alto para mantener la concentración y que no haya errores. Evidentemente, al ir a un nivel alto hay siempre un plus. Ese plus es cuando sacas, cuando pues, en el anterior has perdido tiempo y vas segundo y quieres alcanzar al primero, pues le pones ese plus y arriesgas mucho, arriesgas a que pueda haber un toque, un pinchazo o lo que sea. ¿Cómo sales a conservar? Pues sales a un nivel muy alto, pero sin ese plus. A veces, pues, a veces pasan cosas yendo despacio y te metes en un lío yendo despacio, ¿no? Entonces, tienes que conservar intentar hacer una línea lo más regular posible en ese ritmo y no cometer errores. Es difícil. Realmente lo que es conservar es muy complicado porque al final son muchísimas curvas, el ritmo cardíaco está siempre a tope y cualquier fallo, nuestro deporte, no practico a día de hoy ningún otro deporte más que... El pádel a veces. A veces el pádel. Soy malo, muy malo. A veces el ciclismo y demás, pero poco más. Aquí el ciclismo y el running es mi copiloto. Y nuestro deporte se caracteriza mucho porque hay muchas circunstancias externas a nosotros. Puedes encontrar una piedra en mitad de carretera. Se puede averiar porque es una máquina. Se puede confundir él, me puedo confundir yo. Pudo dejar José una piedra o aceite o cualquier cosa. Aceite no. Aceite no. No pierdes aceite, ¿no? Entonces, bueno, eso es un ritual. Espera, calla. Espera, que me acuerdo de una cosa. Las bengalas, tío, de noche en este rally, ¿cómo tenemos eso? Va a haber muchísimas. Espera, no, en serio, que me acabo de acordar. Sí, Que Muchísimas. eso es otro factor externo que molesta mucho, ¿eh? Muchísimas. Vamos a poner gafas de sol para que no le molesten las bengalas cuando pase por la rotonda de Toen. Ya sabes dónde están. Va a ser en un sitio, únicamente en un sitio que tiene permiso. Vale. Es en un único punto del recorrido. Vale. Es en la rotonda de Toen, en la zona que haya espectáculo. Vale. Son un grupo muy reducido y solo hay autorización por parte de la Guardia Civil, de la parte de Seguridad Pública, en ese sitio. Me refiero, no vamos a montar aquí un Monte Carlo, pero sí que queremos darle un poco de alegría y hemos preparado un espectáculo en la rotonda de Toen. Los Crazy Fans son un grupo reducido, pero alborotador, ¿eh? Cuidado, Cuidado que hay que tenerlos atados. Es el departamento de marketing de nuestra empresa. Y otra cosa que estábamos hablando de lo conservar. Los rallies a lo largo de los años han cambiado mucho. Tú, Jano, como organizador lo sabes muy bien. A día de hoy los rallies son a lo sprint, todo, porque son tramos muy cortos, las mecánicas están muy igualadas, todos los que estamos arriba lo preparamos lo mejor posible, unos son mejores que otros, pero todos ponemos el 100% para estar ahí. Y las diferencias a veces tenéis que daros cuenta que en un tramo como Amoeiro, que no sé, son 14, 15 o 16 kilómetros. 13.320. 700 o 300. Te trae los deberes, 13.320. Bueno. No lo sé ni yo y lo sabe Ping. ¿Cuántas curvas puede haber? Cientos y cientos. Y a veces empatamos el tiempo o nos quedamos a décimas varios pilotos, por lo cual a veces lo de conservar es imposible. Ya me imagino, ya. David, el miedo. Es fastidiado, lo diré que lo asiento, donde no tienes control ninguno sobre lo que está haciendo tu compañero. ¿Sentís miedo realmente? ¿O realmente si sientes miedo debes de bajarte y dedicarte a otra cosa y tienes que tener confianza plena en la persona que llevas a tu lado? ¿Sentís en algún momento respeto a lo que estáis haciendo o actuáis de una manera más centrados en el trabajo y eso os impide pensar de otra manera? Yo si tuviera miedo no correría. Y no. Esa sensación de miedo no la tengo. Y de hecho sales al tramo y nunca piensas que vas a chocar o que va a pasar algo, todo lo contrario, siempre piensas que va a salir bien. Luego saldrá como salga, pero si sales pensando en eso, malo. Bien, eso entiendo que Alberto también piensa igual que esto, ¿no? Sí, yo la verdad que miedo no siento. El respeto, siempre hay que tener respeto por todo. Hay que llevar las cosas controladas, salir concentrados
y dices que no llevas control, pero la verdad que sí llevas bastante control sobre lo que pasa en el coche. Aunque no conduces tú, enseguida notas cuando las cosas no están bajo control o vas por encima del límite, lo notas enseguida y sabes enseguida que algo no va bien. Adiós. Hay una curva aquí en Toen. ¿Sabes cuál? ¿Vale? La derecha. La del Toen corto. Vale. No sé. La de Venías Abundante. Ah, eso A ver, fue... ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, fue en un shakedown. La versión de Toen corta que se hace este año, hay parte, llegamos, hacemos un cruce a derecha, a izquierda que hacíamos a derecha o tal, y había una curva que José, no me acuerdo, se empeñaba en pasarla en cuarta, y era, claramente era de pasarla en tercera. Casi pasó una vez en cuarta, casi pasó otra vez en cuarta, y ya la tercera vez caímos un poco a la cuneta. Y estoy así atascado. Es de tercera. No puedo decir lo que decía y de repente se alborotó un poco. Escucho. Y dije, ya me parecía que venías un poco abundante. Y estoy arrancando el coche y escucho eso y digo, bueno, anda. No, miedo no tiene en el coche, joder. No, eso lo dices tú porque vas conduciendo, pero No. de los cuatro, con el que más miedo me daría a mí montar es contigo. Y a veces esta conversación la he tenido con Ping. Bueno. Hostia, ya me preocupa. Igual estoy equivocado. No, Esta conversación el la tenía último que con... forró un coche. De los ¿no? 5, El vamos a poner de los 5. ¿Quién fue el último en chocar un coche? De los que estamos aquí. Agacha así la cabeza. A ver si vamos a tener que hablar el domingo, ¿eh? El domingo ya es otra cosa. A ver si vamos a tener que hablar el domingo, que no quiero ningún golpe. Ya No. el golpe de la semana ya lo llevé yo. Yo no tengo miedo, pero no sé si te acuerdas que hace media hora me dijiste, sube, vamos a Sí, tal. Y dije, y me no, dijo, vamos andando, que está ahí mismo. De Espourense aquí, le dije, sube que tengo el coche aquí, ya bajamos. Y dice, no, vamos andando y dando un paseo que nos viene bien. Mira por qué era. Cabrón. Tenía como estamos hablando antes de este tema, el año pasado, sobre todo, yo creo que José, por lo menos desde afuera, ha experimentado en los últimos años un cambio, por lo menos visualmente desde afuera se le ve en la manera de conducir. Y hace 2 años yo te lo decía, veías los vídeos de José desde afuera y era para echarse las manos a la cabeza y te preguntaba, joder, desde dentro, ¿cómo lo ves? Y tú me decías, no, yo tengo una sensación de ir segurísimo. ¿Has percibido un cambio en la manera de gestionar José el Skoda o crees que es que nos hemos acostumbrado ya a ver estas locuras porque luego está la otra pieza que es igual que él? Pero vamos a empezar por José. Yo creo que sí es verdad que ha ido adaptando su conducción, ha ido evolucionando. Con lo inquieto que es, tú que lo conoces, es imposible que se conforme con algo. Claro que ha ido pensando, trabajando. Yo creo que hemos trabajado mucho y yo creo que ha evolucionado un montón. Quizá no es más rápido que antes, pero yo creo que es más seguro. Rapidez, la misma, y espectacularidad, cuando quiere le sale la vena y sabe dar espectáculo. Voy a contar una anécdota del año pasado, creo que fue, último tramo del rally, y si no mal recuerdo faltaban 2 minutos para que entrasen al control horario. Y me suena el móvil en dirección de carrera y veo ping. Y yo, hostia, a ver si pasó algo, hay algún problema, lo llamo. Y me dice, ¿por cuánto llevabais y ibais ganando el rally? No recuerdo, pero había cierto margen, no para conservar, pero había cierto margen. Pero no era un margen tampoco, penséis, de un minuto, ¿eh? Era un margen... Sí, era casi, era casi, sí. Era casi un minuto, puede ser. Pero el tío llega y me dice, mira, ¿me puedes mirar ahí en el reglamento qué pasa si al llegar a la rotonda de Toen, en vez de hacer 300 grados, que es lo que tenemos que hacer, le doy 2 vueltas a la rotonda de Toen? Yo antes de empezar el último tramo me quedé así pensando y dije, ¿qué pasa? Pensar que un abandono del recorrido dentro del rally es una exclusión. Es decir, si tú sales del recorrido marcado por la organización, tanto en los enlaces como en un tramo cronometrado, es una exclusión. Y le dije, dame un minuto, entré al despacho de los deportivos y les dije, mirar, tengo un comodín guardado que me debían una, y les dije, necesito
autorizar que un participante gira alrededor de la rotonda no una vuelta, sino 2 vueltas. Y me miraron así como diciendo, ¿y eso por qué? Y le digo yo, pues es un comodín que me quiero gastar porque tengo a la tele allí. Hay 5.000 personas en aquella grada natural que tenemos en Toen, que es un espectáculo de sitio, y me gustaría que se pudiese hacer. Y nos dieron el ok y así lo hicisteis y creo que fue un acierto. show, un acierto, ¿verdad? Sí, sin duda. Ese fue el primer comodín y luego quemamos otro en el Jarama, que aún se acuerdan de mí en el Jarama, como están borrando las ruedas. Bueno, cuando ganasteis en el Pero si Jarama esto- también el supercampeonato, salen y me dicen, ¿podemos hacer unos ceritos aquí? Hablar de ceros al final en una competición deportiva es una cosa que está completamente prohibida. Creo que alguno te ya pagó 12.000 euros por hacer unos ceros antes de un podio. Pero porque los tenía. Me piden 12.000 euros de esa marcha. Pero era por espectáculo, yo no entiendo eso. O sea, al acabar el rally aquí, al ganar, el primero que llega aquí, bueno, aquí abajo, donde hay que hacer unos ceros. Pero hay que preparar el sitio para que los hagáis, ¿no? Hay de sobra sitio. Bueno, siempre que se puede, Estamos a tiempo. lo intentaremos. No tenemos el permiso del alcalde en el Parque de San Lázaro, por favor. No, En aquí- el parque no es la calle. No, ni en el parque ni delante del gobierno civil, José. No, no. No. Y tú tampoco, ¿eh? La Diputación ahí no manda nada, en ese cacho. No, en ese cacho no, ¿eh? No. Lo teníamos aquí para engancharlo ahora. ¿Qué hacerse con ese cachín justo ahí para...? Bueno, si hablábamos... para el año lo arreglamos. Si hablábamos de la espectacularidad de José, lo de Javier no se queda atrás porque realmente hemos visto que se ha subido a un Rally 2 y está haciendo cosas increíbles, con unos tiempos increíbles y con un trabajo excepcional. Recuerdo, no sé en qué tramo, seguro que Pin es capaz de decírmelo. Hay una imagen que, si os la pongo, os lo recomiendo que la busquéis porque ahora os dirá a qué tramo pertenece, pero hay un poste al que le pasasteis los dos exactamente de la misma manera y yo creo que le arrancasteis un poste de la luz, creo que era. Fue el del Rías, ¿no? Puede fue ser. el Rías. Rías, Puede pero ser, él ¿eh? no, él no. No, pero Fui yo y Alejandro. vino mucha Cachopo. gente a decirnos, "Joder, a mí particularmente, joder, ¿cómo pasaste el El poste?" del poste. Digo, Fueron "No, Javi, Yo no David. fui, que fue Javi. Y, Yo lo vi cerca. ¿Y cuál es el patrón de Orense? San Martiño. Y San Martiño. ¿Cómo? que iba con ellos. Ojo, ¿eh? Bueno, tú tienes alguna también de prados así atajando por prados yendo Sí, a sí, pasar no, la estamos secadora hablando de buena. Javi. Sí, sí. Javi, ¿cómo te sientes con el coche? Tienes una manera muy espectacular de cara al público de conducir, al igual que José. La verdad que los dos sois bastante parecidos en esa forma de conducir que tenéis. ¿Te sientes a gusto con el Skoda para poder trabajar así y ser agresivo como haces habitualmente? Sí, evidentemente el coche ya sabemos que está en el top. Evidentemente ahora las mecánicas, como os decía antes, están muy igualadas, pero este coche es muy dócil, es muy agradecido y bueno, creo que este año he ido aumentando mucho el nivel en comparación con años anteriores. También mucho la ayuda de AR Vidal y de José por su experiencia en el coche. Esto es como, no sé cómo compararlo, ¿no? Como un ordenador, que habrá 1000 piezas para montar y te vas equivocando hasta que, bueno, pues esto es igual. Hay 1000 cosas donde puedes tocar, parece un coche 4 ruedas y parece un coche normal, pero no lo es. Hay debajo de esa carrocería hay muchas posibles versiones de Skoda donde tú puedes tocar e incluso tú conduciendo no tener muchísima percepción, pero el cronómetro ese nunca miente. Entonces, bueno, me permite ir muy rápido, me permite ir cómodo y muy espectacular. Creo que ahí José, pues como bien decías, ha ido también evolucionando durante los años, es mucho más regular en sus tiempos, igual que estoy yendo yo también, ¿no? Esa es mi tendencia también, y mucho más regular y más seguro, y los tiempos salen siempre mucho mejor.
castigamos menos las ruedas, tenemos menos probabilidades de salida. Eso no quiere decir que quien ahora estoy hablando aquí parece que voy como si fuese el AVE y ven los vídeos del test de ayer y van a decir, uy, creo que no vas tan así. Pero evidentemente hay rallies y rallies. Por ejemplo, venimos del anterior, que es Córdoba, que es un rally súper técnico, que hay que saber aprovechar toda la carretera, derrapar lo mínimo posible, y aquí con las suciedades va a ser muy distinto. Va a haber, hay más probabilidades también de pequeños toques, pequeños pinchazos, esperemos no cometer ninguno de ellos, y bueno, creo que también la gente agradece mucho esa fogosidad también de José y mía, y que sea siempre controlada. Muy bien. ¿Alguna pregunta del público? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Allí tenemos. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí. Es una pregunta para José. Si fueses político por un día, ¿qué pedirías para el automovilismo de España? Si fuera político por un día, apoyaría la ley del ELA o algo animal antes que el deporte. Siento la respuesta, pero en eso, si fuera político, intentaría hacer el bien más general que el nuestro y, no sé, tengo cierta afinidad con esos problemas y el deporte, nada. Quitaba un poco del fútbol, un poco de aquí, un poco de allá y quitaba los puntos del carnet para los pilotos, tal, bueno, un poco más. Hacemos unos movimientos. Yo os voy a contar una intimidad, o sea... Joder. Si... Pero seguro que es mía, si ¿no? tengo... No, es mía, es Ah, mía. vale. Es mía. Mal, que libramos. Si tengo que deciros, con la persona que más discuto a lo largo de un año, No, yo mía, ¿ves? a años luz, es con José. Es la cosa más cabezona que hay, justo después de mí. Entonces, lo único que lo salva son estas cosas que tiene un corazón que no le cabe en el pecho y tiene detalles como estos y detalles que muchos de los que vivimos con él salen día a día y hacen que tanto él como Javier, como David, como Alberto... Pero este es un envidioso, ¿eh? ¿Sabes ahora cuántos gatos tiene? Ya empezó también con la granja. Ahora tiene 14 gatos. No mira tanto para ellos, es más Mara, 14 pequeños. ¿Eh? 21. 21, dice Mara, claro, sí. Hostia, esta semana cojo 6 más. Vamos bien de pienso, ¿no? Esta semana cojo más. Sí, porque la enfermedad que tenéis, ya veo, con los animales es potente, ¿no? Sí. No, este es de no controlar la fauna. Y lo mío es de rapiñar, de ir cogiendo. Tú lo tienes todo descontrolado, ¿no? En casa. No, bueno, 21 gatos, un perro con 3 patas, 3 cabras... Traía 4 el perro, ¿eh? 6 bueyes. El perro traía 4, perdió uno por el camino. Perro con 3 patas, madre Sí, mía. el pobre. Pero bueno, sobrevive y es muy feliz, más feliz que muchos. Di que sí, ¿verdad? Que no hace falta mucho tampoco Sí, para sí, ser sí. feliz, ¿verdad? Bueno, por último, vamos a quedarnos con un titular, y estamos 5, me debéis una comida, y entonces vamos a apostarnos la hora. Primero, segundo y tercero del Rally de Orense. Pin. Primero, segundo y tercero. Primero yo. Va a entrar de lado en la meta final, ¿no? Entra por la puerta del copiloto. Primeros nosotros, Cago en segundos 10. ¿Para qué lado evidentemente ellos. ¿no? ¿Eh? Quillentoen. El último, sí. Sí, entra. A verás. 2 vueltas o 3 a la No, rotonda. no, entra el primero. Vas a entrar de lado. Primeros nosotros, segundos ellos y tercero el Alpine. Y tercero el Alpine. ¿Cuál de ellos? Hay 3. Pues El de casa. que pertenece. El de más casa. Eso es. De casa son varios, ¿no? Eso es. Eso es. José, primero, segundo y tercero. Primeros nosotros, segundos ellos y terceros Jorge y Javi. Jorge y Javi. Javier, Bueno, a ver si no me... Bueno, No, tú di. yo digo, ¿no? Vale. Después no me, no me des puñetazos. Bueno, mi intención, ojalá nosotros primeros, porque es el rally de casa. A pesar de que
soy muy sincero, y lo haría, y creo que lo he hecho y lo demostré, se lo demostré al equipo que trabajo para ellos. Me gustaría ganar, pero si le tengo que dejar ganar, ojalá estuviésemos en esa tesitura, que llegásemos a final de rally primeros nosotros y ellos segundos, y esto fuese el final del campeonato y tuviesen que necesitar los puntos, se lo dejaría. Lo tengo claro. Estoy de acuerdo, pero luego te explico cómo. O sea, tú le ganas... Y una penalización. Y una penalización. Claro. Por último, cuando pones el do de pecho sobre la mesa y luego le dices, Claro. y ahora te lo regalo. Claro. No, nosotros primeros, ellos segundos y terceros Jorge. Y Javi. Y Javi, muy bien. David. Lo mismo que Javi. A él le pago yo. Entonces... Hay más intereses que ese ahora. Yo lo veo bien porque gane el que gane, yo a la comida voy gratis. Hay más intereses, Es verdad. Yo a la comida voy gratis. Gane el que gane. ¿Y tú? No, ahora tú. Claro. No, Bueno, él, claro, no puede porque se lo organiza. yo como director de carrera, primero diría que no puedo decir nada, pero segundo, es evidente que me gustaría muchísimo que ganase Javier por estar en casa, porque forma parte del Team Recalvi, porque es ourensano, porque es una persona que lleva corriendo por Escudería Orense y apoyándonos, y ya no él, sino su padre, dentro de Escudería Orense es un emblema para nosotros, y mentiría si no dijese que quiero que gane Javi, aunque tengo por debajo a mi hijo pequeño, o sea, lleva más o sea, no, es que Mateo, mi hijo se llama Mateo y creo que le reñí 3 veces en mi vida. A José es que descuelgo y le rillo. Entonces, con José tengo y él lo sabe, una especial sensibilidad, porque lo demostró hacia Orense en un momento de la escudería muy complicado. Y gracias, José. Un aplauso para ellos, por favor. Por último, me gustaría pediros una cosa, hacerlo como queráis, me da igual primero que segundo, segundo que primero, llegar con los coches a meta, disfrutarlo, no nos deis ningún susto, porque sabéis que os lo digo siempre, para mí en la dirección de carrera son bolitas con números pasando, y nuestra misión principal como escudería es velar por la seguridad de todos los espectadores, que no tomemos ningún riesgo, que esto es una fiesta, venimos a pasarlo bien, a disfrutar, a hacer caso de los oficiales de seguridad, de la caravana de seguridad, para respetar las normas, que esto sea un espectáculo como estoy seguro que nos van a brindar tanto José, como David, como Javi, como Alberto Pin. Disfrutémoslo, que sea seguro, y traer los coches enteros a casa y veros subidos al podio, que lo merecéis. Muchas gracias a todos y disfrutar del rally. Ahora, si tenéis ahí unas tarjetillas que os dieron antes y queréis que os firmen autógrafos, podéis acercaros por aquí, que mientras no sea noche no salen corriendo. En cuanto sea noche se irán a los tramos a seguir reconociendo. Gracias a todos por venir.